familiares de dos niños que fallecieron tras ser tratados en el hospital de Torrevieja han creado una plataforma para recoger firmas para que se esclarezcan las causas de las muertes y evitar que se produzcan otras. Acusan a los facultativos del hospital que les atendieron de negligencia médica y denuncian que hay otros casos similares. Fallos en el diagnóstico, evitar hacer pruebas y una mala aplicación de medicamentos son algunas de las causas que llevaron a los fatales desenlaces. Los casos ya están en manos de la justicia. Pues nada, era súper listo y era todo para mí, era todo. Muy gracioso, muy bueno. Siempre corriendo por ahí, siempre sonriendo, le encantaban las fotos, siempre sonreía en las fotos. Es el desgarrador testimonio de una madre recordando a su hijo. El pequeño Rubén, de 18 meses, falleció el 18 de agosto después de una verdadera odisea de médicos. Su familia acusa al hospital de Torrevieja de una presunta negligencia médica. Su madre lo llevó a este centro hospitalario con fiebre y vómitos. Hasta 4 veces tuvo que acudir a urgencias, tras los cuales se le remitía a casa con un diagnóstico, amigdalitis. No fue hasta el 4.º día cuando los médicos decidieron ingresarlo al comprobar que tenía una supuesta neumonía. El niño se tiró 13 días sin realizarle ningún tipo de prueba y a pesar de que nosotros le decíamos que bueno, nosotros nos habíamos fijado de que el niño se quejaba de que le dolía la cabeza, le dolía el estómago y no abría los ojos. Pero bueno, ellos no nos hacían caso, nos decían que no servía de nada hacerle ninguna prueba porque no tenía síntomas de ningún problema neurológico e intentaban pues evitar las pruebas. A pesar de que los padres insistían en que el pequeño se quejaba de dolores en la cabeza, los médicos se resistían a realizarle pruebas neurológicas, incluso con una actitud que dista mucho de ser profesional. De hecho, en los informes del hospital pone que los padres referimos que el niño se queja de cefaleas y de dolor abdominal, y luego en las declaraciones de los médicos, todos los médicos niegan que nosotros dijéramos algo de que el niño se quejaba. Incluso llegamos a ver en una de las declaraciones que decían que los dolores de cabeza del niño eran suposiciones nuestras porque el niño era muy pequeño y ni siquiera sabía hablar. Tras 13 días de calvario, los facultativos le diagnosticaron meningitis y le pusieron un tratamiento. Rubén apenas podía ponerse ya en pie y sus ojos se torcían. Al no observar ninguna evolución, su familia exigió el traslado al hospital de Alicante, donde los médicos le dieron un diagnóstico que en nada se parecía al dado por los facultativos de Torrevieja. El niño padecía encefalitis, una inflamación del cerebro. Al poco tiempo entró en coma y tras varias intervenciones quirúrgicas, a los 20 días falleció. Culpan a los médicos que lo trataron en el hospital torrevejense de no haber detectado a tiempo lo que verdaderamente padecía. De que una encefalitis tratada a tiempo se puede curar. A lo mejor pueden quedar alguna que otra secuela leve, pero se puede curar. El riesgo de muerte es prácticamente inexistente en esa enfermedad. Entonces, pues yo pido justicia por mi hijo, ¿no? Porque si le hubieran tratado a tiempo, en vez de dejarle 15 días sin hacerle nada, pues a lo mejor le hubieran podido salvar. Pues impotente porque sabíamos que eso se podía haber evitado, ¿no? Y triste porque por culpa de ellos pues perdí a mi hijo. Cuesta imaginarse lo que es perder a un hijo en esas circunstancias y se entiende el dolor por el que está pasando esta joven madre, que ha interpuesto una denuncia para que se esclarezca la muerte de su bebé. Uno de los médicos que trataron a Rubén en Alicante declaró que cuando fue trasladado de Torrevieja poco había ya que se pudiera hacer para salvar su vida. Si fuera la seguridad social a lo mejor no se preocuparían tanto de evitar hacer pruebas porque son muy caras o del deje que tienen con la gente, la desgana con la que trabajan. En los últimos meses se han acumulado las denuncias y quejas hacia este hospital, que aunque es público está gestionado por una UTE privada. Precisamente la celeridad con la que se mandan a casa a los pacientes es lo que denuncian muchos de los que ya han firmado en la web www.peticionpublica.es para pedir que se investigue al hospital de Torrevieja por estos presuntos casos de negligencia. Es lo que denuncia también la prima de Lucía Moller, una bebé de 5 meses que murió el pasado 5 de febrero. La pequeña tenía una enfermedad congénita en el corazón por la que estaba siendo tratada en el Hospital La Fe de Valencia. Tras encontrarse mal, sus padres la llevaron al centro hospitalario de Torrevieja, donde denuncian que una enfermera la suministró un medicamento por vía intravenosa, cuando solo podía tolerarlo por vía oral. Pero la noche anterior la enfermera se equivocó suministrándole un medicamento por vía intravenosa, a pesar de que la cardióloga había dicho que todo por vía oral. Entonces al día siguiente la niña se había quedado muy débil y cogió un virus, se deshidrató y todo.
Y nosotros llamamos a la pediatra de guardia todo el rato diciendo que la niña estaba mal, que se quejaba porque se retorcía de dolor, y ella decía que no, que la niña iba mejor, que iba mejor, y así todo el rato. Y 4 horas antes de que la niña falleciera dijimos que nos la llevaran a la FE porque no nos gustaba el trato que tenían, y nos dijeron que no, que cuando vieran en el informe que era un traslado por gastroenteritis iban a reír de ellos. La aprobación del traslado llegó demasiado tarde. La pequeña falleció, según el hospital, por un paro cardíaco provocado por la propia enfermedad. Un diagnóstico que los familiares dicen que es incierto, y por ello están a la espera de lo que indique la autopsia que han encargado tras interponer una querella criminal en la que piden la inhabilitación de la pediatra de guardia y de la enfermera que suministró el medicamento. La niña cuando le inyectó eso, al día siguiente fue a pedirles perdón y se puso a llorar a los padres y a decirle que lo sentía mucho, pero que ella creía que no habían puesto ningún medicamento, que no se acordaba de haber dicho que era un medicamento. Cuando ella dijo, vengo a traer el medicamento, y le cuesta metérselo porque es espeso este medicamento. En ningún momento dijo que era suero para limpiarle la vía ni nada de eso. El Hospital de Torrevieja ha mandado a esta redacción un comunicado en el que, además de lamentar estas muertes, dice mantener la confianza en los facultativos y personal de enfermería, y continúa que la intención del centro es ofrecer la máxima colaboración para que los procesos que se han abierto contribuyan a esclarecer los hechos acontecidos y se resuelvan lo antes posible. Es también lo que esperan estos familiares. Espero que me dé fuerzas.